Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos con el tercer vídeo que hemos hecho sobre este tema de contratos y ya con este pues terminamos esta primera estación de aspectos teóricos y de base para este tema de contratos. Y nos vamos ahora a ver las partes del contrato, que son, por un lado, tenemos el órgano de contratación, que es quien contrata, en nuestro caso, en la administración, y por el otro lado el contratista, que es quien efectúa el contrato. Por ejemplo, tú imagínate el Ministerio de Interior, pues quiere construir un edificio y quiere llevar a cabo un contrato de obras para que lo ejecute una empresa. Pues bueno, el órgano de contratación sería el Ministerio de Interior, ya veremos quién es el que lo autoriza, lo vamos a ver ahora. Y luego la empresa que sale adjudicada, pues esa sería el contratista, ¿vale? La empresa que ejecuta, en este caso, el contrato de obras, ¿no? Pues bueno, eso es lo que te acabo de explicar aquí. Y quiero que sepas eso, que hay dos partes, el órgano de contratación y el contratista. Empezamos con este primero. Empezamos con el órgano de contratación. ¿Qué tenemos que saber respecto a este órgano? Pues vamos a verlo parte por parte. Empezamos con esto que es fundamental. En la Administración General del Estado, en nuestro caso. Pues ¿quién es el competente para celebrar contratos? Pues son los ministros y los secretarios de Estado, son los órganos de contratación de la AGE y están facultados para celebrar en su nombre los contratos. Órganos competentes para autorizar un contrato en la Administración General del Estado, los ministros y secretarios de Estado. Pregunta de examen, posiblemente incluso de su puesto, muy importante, ¿vale? ¿Qué más? Esto es un aspecto un poquito de anexo, pero quiero que lo sepas, y es que los sistemas de contratación centralizada, los vemos en el anexo, es el ministro de Hacienda, a través de la Junta de Contratación Centralizada. Esto, ¿vale? Esta contratación centralizada no es obligatoria, ¿vale? Lo tienes aquí. Pero bueno, esto lo vemos como un anexo último, ¿vale? Pero último. Esto es fundamental. ¿Qué más? Eso es en los casos de los ministerios de la Administración General del Estado, pero los organismos autónomos son los presidentes o directores de ellos los órganos competentes. Y esto también es un detalle que es muy importante. Estos órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, ¿vale? Y se puede delegar o desconcentrar en órganos dependientes o no dependientes. En resumen, muy importante estos dos puntos que tenemos aquí rodeados. Y esto como un anexo. Pero, además, hay una información que me parece bastante relevante que me establece la Ley 9/2017. Y es que hay ciertos casos en los que el órgano de contratación necesitará la autorización del Consejo de Ministros. ¿Cuándo? Vamos a verlo. Básicamente son aquellos contratos bastante caros, ¿no? Aquellos de una cuantía muy grande, como por ejemplo este. Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 12 millones de euros. En este caso, se necesita autorización del Consejo de Ministros. Siguiente caso, en los contratos de arrendamiento financiero o arrendamiento con opción a compra, cuyas anualidades superen los 4 años, ni 5, ni 6, ni 3, 4 años. Pues en estos dos casos se necesita autorización del Consejo de Ministros. ¿Y qué más me dice la ley? Pues esta autorización del Consejo se debe producir antes a la aprobación del expediente de contratación, ¿vale? Esta aprobación del expediente, así como la aprobación del gasto cuidado, le corresponde al órgano de contratación que vimos antes, que en el caso de la Administración General del Estado es el ministro y secretario de Estado, ¿no? Pues bueno, estos órganos son los que aprueban el expediente y aprueban el gasto, pero antes necesita esta autorización del Consejo de Ministros, ¿vale? Se produce la autorización del Consejo de Ministros, perfecto, ya tengo la autorización, pues el ministro o secretario de Estado aprueba su expediente y el gasto. Esto es muy importante, en mi opinión, de cara al examen. Seguimos, vámonos ahora con el perfil del contratante. Básicamente este perfil es donde se aglutina toda la información relativa al órgano de contratación. Vemos lo que me dice la ley 9/2017. Y es que los órganos de contratación
difundirán exclusivamente a través de Internet, me parece interesante, su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual. ¿Con objeto de qué? De asegurar la transparencia y el acceso público a esta información y documentos. Pues bueno, quiero que sepas esto, perfil de contratante es un aspecto que veremos a lo largo de este tema, pues es esto, ¿vale? Es donde está la información respecto al órgano de contratación. ¿Qué detalles tenemos que sabernos de cara al examen? Bueno, esto podemos tomarlo como un mini anexo, ¿no? No es tan importante, pero se te puede preguntar perfectamente. Que sepas, esto me parece interesante, que el acceso a la información a este perfil será libre y no te van a pedir ningún tipo de identificación. Tú mismo, ahora mismo, te puedes meter a un perfil de contratante. Podrá incluir cualquier dato y documento referente a la actividad contractual de los órganos de contratación. Bueno, lógicamente, ¿vale? El principio de transparencia. Y nada, básicamente, pues aquí que sepa que tienes más información que se te puede preguntar. Y ya para ir terminando con este órgano de contratación, vamos a ver también lo que es la mesa de contratación. Esto es bastante importante y es muy sencillito, ¿vale? Básicamente, esta mesa de contratación es el órgano de asistencia al órgano de contratación, ¿vale? Cuando se lleva a cabo todo el procedimiento, lo veremos en la segunda estación de este tema, cuando se lleva a cabo todo el procedimiento para adjudicar un contrato, pues el que valora las distintas ofertas para saber a quién contratar, ¿no? Pues lo lleva a cabo la mesa de contratación. Y fíjate, ¿qué funciones principales tiene? Esto es simplemente comprenderlo, ¿vale? Pues básicamente tienes como funciones la clasificación de la documentación de los contratistas, ¿no? Para a la hora de elegir a quién contratar, lo que te dije. Y también tiene funciones la valoración de las proposiciones y propuestas, ¿vale? Entonces, esta mesa de contratación, pues parece que es un órgano bastante importante, ¿vale? Que sepas esto. Es el órgano de asistencia del órgano de contratación. ¿Es obligatorio para los distintos procedimientos de adjudicación? Pues por norma general sí. Es obligatorio para casi todos, excepto dos. Y simplemente con saberte las dos que es opcional, pues es suficiente. ¿Cuándo es opcional? Para el procedimiento abierto súper simplificado. Lo veremos en la segunda estación. Fíjate que ya hemos visto de nuevo el procedimiento abierto súper simplificado y como que te puede quitar varias cosas, ¿no? La garantía definitiva tampoco era obligatoria. La garantía provisional tampoco. Bueno, no es que no era obligatoria, sino que no se pide. Pues eso, ¿vale? Pues en el procedimiento abierto súper simplificado, la mesa de contratación tampoco es obligatoria, es opcional. Así como el procedimiento negociado sin publicidad, salvo en el caso de urgencia. No te preocupes, estos procedimientos los veremos a lo largo del tema, pero bueno, que vayas sabiendo ya, sobre todo a partir de una segunda y tercera vuelta, cuando te sepas todo el tema, ya lo hayas visto, pues que en estos dos procedimientos pues no es obligatoria esta mesa de contratación. En los demás procedimientos sí es obligatorio. Y vamos a hacer la pregunta de examen oficial para ya terminar con esta información relativa al órgano de contratación. No era mucho, ¿no? Para lo importante que es. Pues bueno, pregunta de supuesto. Por otra parte, Tour España tiene intención de llevar a cabo la adaptación general del Palacio de Exposiciones y Congresos. Bueno, para ello pretende la celebración de un contrato de obra cuyo valor estimado es de 18 millones de euros. Cuantía bastante grande, ¿vale? El órgano de contratación necesitará el qué. Pues si vemos las distintas opciones, la respuesta correcta es la C, lo hemos visto. Necesitará autorización previa del Consejo de Ministros. Hemos visto que si la cuantía supera los 12 millones de euros, se necesita autorización previa del Consejo de Ministros. Respuesta correcta es la C, y esta pregunta fue sacada del supuesto práctico del año 2017 de nuestro cuerpo de administrativo. Fíjate el detalle, ¿no? Supuesto práctico, pero al final, si te sabes muy bien la teoría, no te hace falta ni leer el enunciado muchas veces. Lo sacas directamente. Perfecto, ya hemos visto todo lo relativo al órgano de contratación, que es una de las partes del contrato. Vamos a ver la otra, que es el contratista, a quien se contrata, quien elabora, o mejor dicho, ejecuta el contrato, perdón, el que lo ejecuta, ¿vale? Requisito que debe reunirse para contratar. ¿Qué requisitos debe tener el contratista para que lo puedan contratar? Hay que sabérselo muy bien, casi de memoria, de cara al examen. Pues me dice la ley 9/2017 que solamente se podrán contratar con el sector público
Las personas naturales o jurídicas o españolas o extranjeras, ¿qué? Bueno, primer caso que vemos, ¿no? Las personas físicas y jurídicas. Personas físicas y empresas, ya sea española o extranjera. Siempre y cuando cumplan cada uno de los siguientes requisitos. Primera, que tengan plena capacidad de obrar. Segunda, que no esté incursa en alguna prohibición de contratar que vamos a ver en nada. Tercer requisito, que acredite su solvencia económica y financiera y también la solvencia técnica o profesional. O en los casos en que así se exija en esta ley, se encuentre debidamente clasificadas. Esto lo vamos a ver, esto es muy importante, ¿vale? Lo vamos a ver en nada también. Pero bueno, que acredite la solvencia o la clasificación. La clasificación sustituye a la solvencia, lo vamos a ver en nada. Pero bueno, hay que acreditar esto. ¿Y qué más? Que cuenten con la habilitación empresarial o profesional. Si un contratista cumple estos 4 requisitos, pues se le puede contratar. Si una la incumple, cualquiera de ellas, pues no se le puede contratar. Hay que sabérselo muy bien de cara al examen, ¿vale? ¿Qué más? Hemos visto el segundo punto, ¿no? Que uno de los requisitos es que no estén incursas en alguna prohibición de contratar. ¿Y cuáles son algunas causas por las cuales se pueden prohibir? Bueno, algunas. Pues todas son estas que tienes aquí y ya te dejo a ti para que te lo leas como en un anexo. No un anexo, sino en una segunda o tercera vuelta, ¿vale? En la primera vuelta vamos a comprender las cosas más generales para que veas cómo va y cuando ya te sepas los aspectos más generales y básicos, pues ya nos metemos en estos aspectos como por ejemplo la provisión para contratar. Esto no hay que saber, bueno, no hay que sabérselo de memoria. Te pueden preguntar por aquí también. Por lo tanto, en etapa más avanzada, míratelo bien por si acaso. Es que te digo, este tema te pueden preguntar cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué más? Exigencia de solvencia. Hemos visto que te van a exigir, ¿vale? Bueno, te van a exigir al contratista, le van a exigir la solvencia económica por un lado y la solvencia técnica profesional por otro. Pues bueno, vamos a ver los aspectos teóricos de esta solvencia. Me dice la ley que para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y técnica. ¿Vale? Básicamente lo que hemos visto. Y esta solvencia lo determina el órgano de contratación, ¿vale? Pero bueno, lo hemos visto antes, esto simplemente comprenderlo de nuevo y esto de memoria de cara al examen. Pero típica pregunta y fácil además porque se ha repetido varias veces. Este requisito de solvencia será sustituido por el de clasificación, que básicamente lo vimos antes un poco por encima, ¿no? Pues bueno, este requisito de solvencia será sustituido por el de clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Solamente en este caso, contratos de obra solamente, nada de servicio o suministro, contratos de obra cuyo valor estimado sea superior o igual también a 500.000 euros. Repito, nos lo llevamos y estudiamos de memoria de cara al examen. Si se le pide la clasificación, no se le pide por lo tanto la solvencia, sustituye a la solvencia. ¿Qué más? Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida se indicarán en el anuncio de licitación y se especificará en el pliego. Bueno, pues son aspectos que simplemente comprender y ya está, así como lo siguiente. Se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determine por el órgano de contratación. En resumen, lo que tenemos aquí en esta página, simplemente leerlo, comprenderlo, pero esto de memoria de cara al examen, súper importante. Perfecto, seguimos con esto de la solvencia y básicamente lo que te puse aquí es cómo se acredita la solvencia económica y técnica o profesional, ¿vale? Empezamos por la económica o financiera. Pues básicamente esta solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, que lo elige el órgano de contratación. Esto simplemente te lo tienes que estudiar y punto. Oye, ¿cuáles son los medios por las que se debe acreditar esta solvencia económica? Pues puede ser por el volumen anual de negocio, puede ser por un justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil o puede ser por el patrimonio neto. Cualquiera de estos 3 medios
que exija el órgano de contratación. De cara al examen, pues simplemente que sepa que estos son los 3 medios y punto. ¿Cómo se acredita la solvencia técnica? Pues depende del tipo de contrato. Empezamos con los contratos de obras. En contratos de obras se va a pedir la relación de obra ejecutada en los últimos 5 años. Estos sí son empresas normales, pero si son empresas que están empezando, las empresas nuevas, no se pide esta solvencia técnica, obviamente porque es nueva, para contratos de obra de menos de 500.000 euros. Si son más de 500.000 euros, pues sí se exige. Pero esto no lo estudiamos de cara al examen. Y en los contratos de servicios y suministros, pues es lo mismo para servicios y suministros las exigencias, ¿vale? Básicamente te van a pedir relación de servicios o suministro en función del tipo de contrato, ejecutado en los últimos 3 años. Los contratos son 5, aquí son menos. En servicios y suministros se piden 3. Y en las empresas nuevas solamente se pide esta solvencia técnica si es un contrato sujeto a regulación armonizada, si es un contrato SARA. Recuerda los valores que vimos en vídeos anteriores, ¿vale? Que había que sabérselo muy bien. Pues bueno, esto hay que sabérselo bastante bien. Esto, sinceramente, para mí, de memoria de cara al examen. Y ya para terminar con la información de este tercer vídeo y ya de esta primera estación de introducción, ¿vale? Que hemos avanzado bastante, por cierto. Vámonos a la clasificación del contratista, que hemos visto que era uno de los que puede sustituir a las solvencias, ¿no? Pues bueno, hemos visto un aspecto que era de memoria y te lo vuelvo a repetir aquí. Es obligatorio para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Te lo repito de nuevo debido a la importancia que tiene. ¿Qué pasa? Que si queremos ir muy preparadas de cara al examen sobre esta clasificación, pues vamos a estudiarnos también todos los detalles que te puse aquí. Para los demás tipos de contratos, como por ejemplo un contrato de servicio, un contrato de suministro, no será exigible, no es obligatorio. ¿Vale? Es obligatorio solamente para contratos de obra de esta cuantía. Seguimos. Tampoco es exigible para empresarios no españoles. A los extranjeros se le exigirá lo que se le exija en su país. ¿Vale? Me parece un detalle interesante. Lo hemos visto, la clasificación sustituye el requisito de solvencia que vimos hace nada. ¿Dónde se registra la clasificación? Pues bueno, en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público. ¿Vale? Que si hacemos la sigla es ROLEC, como el reloj, ¿no? Pues bueno, que sepa que se registra aquí. Todo lo que tenemos aquí es muy importante, ¿vale? Vale, hasta aquí son aspectos de importancia para mí súper grandes. Y lo que vamos a ver ahora, de aquí para abajo, lo podemos ver como un anexo, ¿no? Como aspectos que se te pueden preguntar perfectamente, de hecho estúdiatelo, pero no es tan básico. Primer punto de anexo de esta parte. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptará por las comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Pues bueno, básicamente por este órgano, ¿vale? Puede ser una pregunta rebuscada, pero nos lo miramos como una posible pregunta de nivel. Y esto sí me parece interesante. ¿Cuál será la vigencia de la clasificación de las empresas? Pues por norma general tendrá una vigencia indefinida. ¿Vale? Esto me parece bastante importante. Para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y cada 3 años es de la solvencia técnica profesional. Esto, repito, como un mini anexo, pero sinceramente me lo estudiaría muy bien de cara al examen. Se te puede preguntar perfectamente en el supuesto, ¿vale? Y nada, terminamos ya con la pregunta de examen oficial que te puse y con esto terminamos también esta primera estación del tema. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, señala la respuesta correcta en relación con la clasificación de los empresarios como contratistas de servicio de los poderes adjudicadores. Cuidado con esto. Aquí hay una trampita, ¿vale? Clasificación de los empresarios como contratistas de servicio. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta es la C. En los contratos de servicio no es exigible la clasificación del empresario. Cuidado con esto que te lío bastante con lo del valor estimado, ¿vale? No, es obligatorio, es exigible cuando el contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, como es este caso, ¿no?
Pero es que en el enunciado me pone contrato de servicio, no de obra. Y los contratos de servicio no es obligatorio, no es exigible. Por lo tanto, respuesta correcta es la C. Fíjate qué trampita te puso, pero es que hay que dominarlo. Estos aspectos básicos que yo te comente es que no es que te lo tienes que saber bien o más o menos, es que lo tienes que dominar. ¿Vale? Ya luego lo que tienes que comprender muy bien son aquellos otros puntos que te digo, tómatelo como nexo, tómatelo como comprenderlo nada más. ¿Vale? Pero lo que yo te digo, remarca lo fuerte, es por algo. ¿Vale? Y nada, ya con esto terminamos este tercer vídeo y con él terminamos ya esta primera estación de aspectos teóricos y básicos. Ya hemos avanzado bastante dentro del tema de contratos y lo que yo te recomiendo es que antes de pasar a la segunda estación quiero que comprendas muy bien aspectos tan básicos como por ejemplo los contratos SARA, cuándo es un contrato SARA o qué significa, los contratos menores, los tipos de contratos, contratos de obra, servicios, suministros, etcétera. ¿Vale? Aspectos, el valor estimado, por ejemplo, el presupuesto base de licitación son aspectos que son clave, en mi opinión, que tenemos que comprenderlo muy bien antes de pasar al siguiente vídeo que con él empezamos la segunda estación. ¿Vale? Comprendemos muy bien, cogemos una buena base y nos vamos al siguiente. Y nada, métele caña, que te digo, es un tema súper importante, pero merece muchísimo la pena estudiártelo porque te lo vas a encontrar en el examen sí o sí. Y nada, espero que te esté resultando lo más ameno posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y cuídate. Chao.